Bienvenidos a Vibra y Obra, un programa de las descentradas. Me llevé al teatro y me compré una cena. Caminé despacio. Me compré un helado y creo que ahora me haré el amor. Bienvenidos a este segundo episodio de Vibra y Obra, la aventura audiovisual de las descentradas. Estamos hoy plantel completo. Hola Mechi, Hola. Yona Oli. y Male, Vale. quien les habla, Belcha. En este segundo episodio nos propusimos retomar, rescatar, repasar la voz de un poeta marginado o que quizás su voz habla desde la marginalidad o cuenta sobre la marginalidad, eso lo vamos a ver durante el episodio, que es, o que fue, pero que sigue siendo obviamente, Pedro Lemebel. Pedro Lemebel, escritor, cronista, docente, artista performativo, artista plástico, activista por los derechos humanos, nacido en Santiago de Chile en 1955, en la década del 50, falleció, 1952, gracias, Gianni. Fallecido hace 5 años, en 2015, así que es súper contemporáneo. Nada, no sé qué tenemos para decir de él, un montón de cosas. Nació en San Juan de la Aguada, que es una población marginada de Santiago de Chile, y que eso va a atravesar gran parte de su obra. Pero bueno, a ver, para empezar por las primeras impresiones, quería preguntarle a Male cómo ella había llegado a Pedro Lemebel. Quizá podíamos transitar ese camino. Yo llegué a Pedro estando estando en un taller literario que hice durante varios años con una de esas personas que aparecen en tu vida y te tocan absolutamente y te cambian todo, que en mi caso fue Margarita Roncarolo, que si no la conocen, invito a que la busquen, a que busquen lo que ella ha hecho. Además de andar creando discípulos y discípulas por todos lados, digo, eh, fue en un taller con ella que me acerqué a Pedro y que lo conocí, que quedé totalmente anonadada por su forma de escribir y por la forma de hablar de la belleza en las trincheras, en la mugre, en como nada, esa forma que tenía de mezclar elementos, de elevar la estética a otro nivel, como nada, un ser hermoso, y lo conocí de la mano de otra persona hermosa que murió hace poco. Así que en el medio del proceso de crear este podcast, este video, sucedió la muerte de Marga, entonces como que todo para mí significó el doble. eh, pero nada, así es como lo conocí a Pedro. Gianni, vos nos querías contar algo también respecto. Sí, yo lo conocí en 2001. Yo estaba en el colegio todavía, estaba terminando el secundario, y en Chile. Y ahí fue cuando sacó la novela Tengo miedo torero. Yo lo conocí por un compañero del secundario que me lo comentó porque nosotros lo vimos. O sea, él frecuentaba el barrio donde nosotros estudiábamos, que era en el centro de Santiago, y vi una mezcla. Yo obviamente tenía 16 años, 17, mucha cercanía con disidencias no tenía, y sí por ahí música y eso, pero de mi edad, y veo pasar a una señor, con chancletas, con un carrito de feria y con un pañuelo en la cabeza. Y ahí algunos compañeros fue como, y ahí otro que lo conocía ya dijo, bueno, él es Pedro Lemebel, es un escritor, hace tal cosa, y ahí quedó. Y después yo, a los meses, o al año, no sé cuánto tiempo habrá pasado, que frecuentando las ferias libres de Chile, que son muy comunes, que son lugares
tipo las ferias de la ciudad, son lugares donde se venden de todo, o sea, desde fruta, verdura, carne, fiambre, cachureos, plantas, ferretería, lo que se te ocurra, en la calle, en puestos, y esas ferias tienen un tamaño de cuadras y cuadras, o sea, pueden tener 4 cuadras, 5 cuadras, y ahí siempre está el puesto del librero, que vende libros, pirata, porque en Chile hay una ley hay un impuesto al libro que es caro, entonces es muy caro comprar libros, y hay un negocio como un mercado negro de libros. De hecho, todos los libros que tengo yo de Six Barral son todos truchos. O sea, tengo como todos los originales, pero en realidad no son originales, son todos truchos. Y ahí encontré Tengo Miedo Torero, y me acordé, hice la conexión con lo que me habían comentado y con este personaje que había visto pasar en la calle, y ahí lo leí, y ahí me enamoré, y nada, tuve la otra oportunidad que lo volví a ver, esta vez en una marcha, y ahí sí le hablé y todo, eso. Y lo que a mí por lo menos más rescato, no sé, rescato muchas cosas. La verdad que de ahí en adelante se convirtió en uno de mis escritores favoritos. La forma de escribir, como dice Male, cómo él personifica tantas minorías en una persona, y a la vez lo plantea con tanto orgullo. O sea, cómo uno puede ver las caras de una moneda, de que algo que podría significar un trauma para la mayoría de las personas, para él significó una bandera de lucha, y a la vez la voz de muchas otras personas, desde la disidencia, que es por lo que más se conoce, porque él, por ser homosexual, o él en ese tiempo se decía homosexual, o ahora podría tener quizá otra connotación, pero él se decía homosexual por ser de izquierda, por pertenecer a un barrio marginal y ser pobre, por ser hijo de un obrero, por ser latinoamericano, por haber nacido, haber participado, en el fondo haber vivido gran parte de su etapa adulta y de su etapa de artista en la dictadura. Entonces uno podría reencarnar en él un montón de características que nos haría vivir un trauma, y él lo toma y lo vuelve obra. Para mí eso es nada, hermoso. A mí me llama mucho la atención de las obras que leí, no leí todas, pero me llama mucho la atención como él pone como protagonistas personajes marginales, las locas, las trabas y todas las 1000 formas de denominarlas, a las guarras, las pone como protagonistas también del devenir histórico, ¿no? De Chile, esto que en Loco Afán hace como esta transición desde el gobierno democrático de Allende hacia el golpe de Estado, esta transición vista a través de los ojos y de las vivencias de este grupo de locas que protagonizan su crónica, ¿no? Como la historia puede ser, fue transitada por otros sujetos y sujetes que no son considerados en general, y él rescata esas perspectivas. Me encanta, me llama la atención, me parece lo más original, y no sé si lo vi en otro momento. Más allá de que sea ficción o no ficción, no sabemos, tampoco es que puede ser algo tan alejado Claro, de la realidad. creo que a la gente le hablaba mucho de ficción, pero él lo que hacía era como, ¿cómo se llama el firulete? Lo que hacen acá, como Sí. que firuleteaba, no sé si existe esa palabra, pero firuletea la realidad. Pero en realidad las crónicas que él hacen son la realidad. La única novela es Tengo Miedo Torero. Y después todo el resto de sus relatos son cosas que vio. Loco Afán es todo, digamos, Es verídico. crónica. O sea, todo Mirá. es crónica, es cosa que él habla, que obviamente mezcla algo por ahí que leyó en el diario, algo que supo, y él lo transforma y la pluma lo escribe, pero la única novela es Tengo Miedo Torero. Que a la vez Tengo Miedo Torero igual tiene un trasfondo de historia que es real, que sucedió, Claro. ¿no? Y es muy atentado a interesante. Pinochet. Es muy interesante cómo lo presenta Exacto. Pinochet, ¿no? Sí, Y a mí me pasa que me pasa
como muy actual, como muy argentino también. No sé, como que lo leo y de repente leo muchas cosas de acá. Bueno, obviamente estamos al lado, ¿no? Pero... Sí, además que las dictaduras medio Sí. que se parecían igual, Ujú. en muchas características. El plan de los golpes de Estado en Latinoamérica tienen factores en común, denominadores comunes. Sí, Y a la vez lo importante del libro es la historia de amor. Me parece Sí. que eso es como que él les da el lugar de amantes y de amados y de amadas y de amades. Me parece que esto que decía Male de la belleza, es como que, sí, agarra el trauma y lo convierte en belleza y en posibilidad. Sí, ¿no? Desde donde él elige pararse para enfrentar eso que es el horror es como lo inenarrable, es la falta de metáfora, ¿no? Como es lo más, crudo. que él decide pararse de un lugar de pura ternura, pero no por menos como menos, no por eso menos fuerte, digamos, como hay un ejercicio que tiene de una ternura feroz, súper como agresiva en un sentido de cómo te llega y te penetra, que me parece que es un laburo re particular de él, poder mezclar estas dos cosas, ¿no? Como eso, como una belleza agresiva, digamos, que funciona como defensa que protege, que cobija, como nada, o sea, son cosas Sí. que uno se encuentra cuando lo lee. A mí me Y eso generó algo, sí. que es característico de las marginalidades en general, y al apropiarse del lenguaje agresivo y volverlo propio y volverlo una identidad. Eso, cuando habla de las colisas, las mariposonas, los maricones o los homosexuales, es eso, es como agarrando el insulto y volviéndolo una identidad. Creo que eso es más común ahora, pero es algo que él como que le nacía medio innato, pensando también en que no tuvo ninguna formación política desde un comienzo. O sea, él, nada, nació, como decía, Belcha no era un barrio siquiera, era una villa. El San Juan de la Guada es un lugar en donde empezaron a caer personas que venían desde afuera de Santiago, del campo, en una época en que había mucha pobreza en Chile y que empezó a industrializarse Santiago, y la gente no tenía dónde llegar. Entonces ese lugar se construía a media aguas de madera y la gente Pero como una especie de iba tomas de y tierra, ahí. ¿no? También a la vera Claro, a la vera serían de como las villas de acá, porque las tomas en general, viste, son como más hacia afuera. Acá era en plena ciudad. El San Juan de la Guada está en plena ciudad de Santiago, al borde del Mapocho, pero en terrenos que no había nada, o sea, no había agua, no había luz, y lo que ahora se llama La Legua, que es una población que después se trató, pero igual, marginal, y que tiene cierta identidad de lucha en Santiago. Nació ahí, la educación que tuvo, una educación bastante básica en un colegio público. Su mamá era dueña de casa, su papá era panadero. Después de eso, siempre queriendo estudiar, siempre como enamorada de las letras, hizo artes plásticas, él estudió profesor de artes plásticas, pero yo pensé que él había estudiado arte en la Facultad de Arte, y no, él estudió en el Pedagógico. O sea, estudió una pedagogía en artes plásticas, y él quería ejercer como docente, pero sufrió mucho, lo que sería bullying hoy, sufrió como discriminación desde persecución. sus alumnos, persecución desde sus alumnos, porque hacía secundario sus alumnos, y también los docentes, directores, y ahí estuvo un tiempo ejerciendo, y como no pudo ejercer, en el fondo, y en paralelo empezó a hacer talleres literarios con feministas. Y creo que eso fue el cambio que tuvo. En la juventud, cuando salió del colegio, una mujer, que no me acuerdo el nombre ahora, que leyó sus escritos y dijo, tienes que ir a talleres literarios, que hacían generalmente las mujeres, como parte de tiempo libre, como que en Batejera hacían talleres literarios, y ahí empezaron a ir, y ahí empezó a escribir, y ahí empezó a empaparse más desde lo político. Y ahí es cuando en ciertos talleres literarios conoce a mujeres que pertenecían al Partido Comunista y lo invitan a participar al Partido Comunista, y ahí es donde conoce a Gladys Marín, que Gladys Marín fue la presidenta del Partido Comunista mucho tiempo y fue una de sus grandes amigas, tuvieron una relación muy cercana,
pero en realidad si uno piensa una formación, o sea, creo que su personalidad radica desde su sensibilidad, más desde su formación académica, política, es la sensibilidad lo que lo mueve y lo que lo movió toda su vida. A la vez construyó una voz pública, digo, esto de la docencia, me parece que él lo que necesitaba era decir un montón de cosas y transmitir, y como, bueno, digamos que eso lo consiguió. Y en ese punto Totalmente. es donde hablamos de nosotros que veníamos hablando de capaz de marginados o marginadas en el sentido de que no fueron conocidos. Bueno, estamos hablando de alguien que hoy en día, digo, yo fui a Cúspide a comprarme un libro y estaba ahí en la... digo, llegó a ser escuchado por lo menos en Latinoamérica, pero bueno, habla de la marginación. Sí. Sí. Hay esto que dice Ioni sobre como si fuese una especie de autodidacta en lo que llamaríamos de militancia de derechos humanos y ahora actualmente diríamos militancia LGTB, puede sintetizarse en una frase de una de las tantas entrevistas que hay. Los invitamos a que lo busquen porque él daba muchas entrevistas, hay muchos videos de él haciendo declaraciones, una mejor que la otra, y una de las frases era como, le preguntaban como en qué momento había salido del closet o que se había, digamos, les había comentado a su familia, a sus padres, que él era homosexual. Y él dice que nunca salió del closet porque en su casa ni había closet. Entonces, es como dos cosas, ¿no? Como una forma de vivir su diferencia, que después él habla en el manifiesto, y al mismo tiempo como mostrar la clase social a la cual pertenecía, ¿no? Y representarla. Sí, todo el tiempo también trayendo esos lugares híbridos del latinoamericanismo, ¿no? Como esas como personalidades marginadas o esos lugares que están al borde de, o algo que no es ni una categoría ni la otra. Me acuerdo mucho de esto, ¿no? Cuando lo estudié en la facultad, hablando todo el tiempo de este lugar intermedio, de esta cosa híbrida, esta mezcla y lo que se forma a partir de eso, de lo no puro, digamos, ¿no? Como de lo que habita en las sombras, de lo que habita en la cara B de las cosas. Yo creo que él laboraba mucho con eso, con ese universo. Muy interesante lo que hacía. Sí. Y a la vez Claro, también... hay que ser pobre y maricón, ¿no? Como eso ya es un montón, porque vos podés ser maricón en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, ahí es como que hay como algo más snob, pero si encima sos pobre y es como, sí, va cada vez más al margen. Pobre, maricón y zurdo, así que acá, o sea, si le vais sumando como... Sí. Y sí. latinoamericano, ¿no? También. Y latinoamericano, tal cual. Y además Hay que... ácido. Sí, para soportar esto. Sí, sí. Y siempre como viendo, o sea, siendo como estirando el elástico, como yendo más allá y siempre, yo no sé cómo no lo mataron en la dictadura. Es una pregunta que, bueno, él también se hacía y mucha gente se hace. ¿Por qué no lo mataron cuando, creo que eso le jugó a favor, el hecho de ser maricón y ser pobre? No generaba resistencia. No, No lo veían como amenaza. Claro, terminó Como calando porque hizo cosas que gente por menos la hubieran matado claramente en Chile. Mi gata está. ¿Se escucha muy fuerte? ¿La saco o ya está? Porque No, tiene eso. pobrecita, que transite. Está marginada ahí. Estamos todos así. Una de las que a mí... No, la voy a llevar a la habitación porque... Sí, les Espacio parece publicitario. No, lo que vamos a hacer es compartir Dale. lo que queríamos compartirles para seguir hablando y pensando al MB. Perfecto. Díganme si estamos. Sí, ponela grande la pantalla. Ahí va. Violento,
parte de la lucha. Ahí lo teníamos a Pedro, musicalizado por Natalia Martonell en la flauta traversa. Muy lindo como la música como muestra, ¿no? Esa fuerza en el discurso, en la voz y en la manera que él tenía parece todo el tiempo, parece un artista performativo. Yo no sé si en su casa, en su cotidianeidad, sería todo el tiempo como tan artista. No, sí. Tiene un recitado re potente sin tener que alzar la voz, ¿no? Como la fuerza está en otro lado, como tiene una presencia. Y nada, y pensaba eso, ¿no? Como totalmente todo lo que dice, como que ganas de repetirlo como un mantra todo el tiempo, cada vez que nos dicen que exageramos, cada vez que nos dicen que estamos locas, que estamos loques, tipo, nunca pierde lugar. Todo eso que él dice está como todo el tiempo lo puedes traer al presente y sigue siendo efectivo, como es tremendo. ¿Les parece que lo repitamos? Dale. Así la gente que no lo escuchó bien, Dale. le queda claro, sobre todo los que van a escuchar el podcast. Alguien siempre dice, alguien me dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué ustedes tienen que ser, pero por qué se tienen que notar? ¿Pero ustedes tienen que ser tan violentos en tu demostración? Pero en Estados Unidos a los negros les decían violentos, po. A los jóvenes de la periferia, a los jóvenes de las barras, les dicen violentos. Cualquier minoría que esté en lucha por sus derechos va a tener que pasar por eso. Se les va a categorizar de violentos. La primer feminista también. ¿Por qué tan violenta? Porque es parte de la lucha. Siempre coherente esto de abrazar a todas las minorías, como decía Ioni, ¿no? Incluso no solo retomando la lucha feminista, sino hablando en este caso, de los negros afrodescendientes de Estados Unidos, pero también todo el tiempo el tema mapuche está presente, también de los pueblos originarios. Sí. Hay una de sus primeras performances que hizo con las yeguas del Apocalipsis, que era esa dupla de Pedro Lemebel y Andrés Casas, sí. Francisco. Sí, Francisco Casas, ahí está. Que se decía que eran un grupo, en el fondo eran dos, ellos dos, pero todo el mundo pensaba que era como un montón de gente, y una de las primeras apariciones que hicieron fue hablando sobre los detenidos desaparecidos y la dictadura en Latinoamérica, que montan un mapa en el piso muy grande, de no sé, habrá sido 3 por 4 metros en el piso, y ellas dos salen vestidos con una falda y con un pañuelo a bailar la cueca sola, que en Chile es una cueca que bailan las mujeres que son de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que eran todas mujeres porque eran o madres o esposas o hijas de detenidos desaparecidos, y ellas bailaban esa cueca sola sobre ese mapa que estaba plagado de vidrios, pequeños vidrios molidos de botellas de Coca-Cola. Entonces, a medida que iban bailando en este mapa, se iban clavando los pies y la sangre iba tiñendo este mapa de Latinoamérica que, en el fondo, si bien estaban por una dictadura, pero que también había un capitalismo detrás, un sistema económico que seguía bancando eso. Eso me parece que ni siquiera solo está en foto, no está en video, y fue una de las primeras apariciones que tuvieron, y no fue a la disidencia en sí, sino que fue más un guiño o una... o sea, mostrar lo que estaba pasando con el tema de los derechos humanos y de las desapariciones, torturas y exilios que habían en Chile. Eso fue, me parece que en el 80 y pico, fue antes del 90. Antes de que retome la democracia. Sí. Igual también, ya en tiempos democráticos de Chile, él siempre fue muy, muy crítico, ¿no? Marcando como esas continuidades, que bueno,
al día de hoy perduran en Chile. Sí. Y me parece que es clave entender también cómo en la rebelión chilena de fines del año pasado, cómo se retoma también la imagen del Eso MBL, se ¿no? reivindica. Sí, Estaba lleno de grafitis, murales, sí, intervenciones artísticas recordándolo. sí. Sí, que creo que parte de la lucha, de la revolución que hubo en Chile el año pasado es esta mezcla, esta mixtura de un montón de luchas, que no es solo la lucha por un sistema económico distinto, sino que también por los pueblos originarios, por el feminismo, por el ambientalismo. Entonces creo que él es como un ejemplo de todo eso. Claro, él hace una crítica como a la falsa democracia, dice, ¿no? Como volvimos a la democracia, pero en realidad, y tiene este cuento muy bueno en Loco Afán de una persona trans que se hace, como no tenían plata para hacerse la operación, no podían acceder, dice que se guarda su pene, digamos, entre las piernas, y hace todo como una filmación, y este video va a un museo, y en el museo, que como que pasó de casualidad, digamos, y había un grupo de estudiantes, no sé, que veían el video, y de repente en un momento en el video se le suelta, ¿no? Su miembro, digamos, y ahí limitan o sea, lo sacan al video de la exposición, ¿no? Como mostrando que en realidad nos hacemos los que está libre expresión, pero tampoco la pavada, ¿no? O sea, Ujú. no, bueno, la democracia hasta ahí, o sea, mientras que mantenga los valores y la moral que corresponde a no sé qué. Claro, ahí Sí, me recuerdo de ese cuento o esa crónica. Bueno, hay todo un debate genérico en torno a lo que escribe él, pero como que se tiende a seguir lo que él dice que escribe crónica, entonces obviamente sí, como la propuesta totalmente aceptada de leerlo como crónica. eh, y me recuerdo de de ese momento, ¿no? De la liberación de tensión, que él dice que casi como que se rompe algo, ¿no? Como los niños estallan en carcajadas y todo lo que es tabú y todo lo que tiene que estar ordenado y oculto de repente se quiebra solamente por eso, ¿no? Como esa situación pequeña, tan Y dice ridícula y chiquita. incluso que esta loca nunca se entera de que su video estuvo ahí, de todo el revuelo que causó. Es muy bueno. Sí. No, la verdad que no tiene desperdicio. Yo les quería proponer un juego, no sé cómo va a salir en vivo y en directo, pero acá tengo el libro, Le tengo miedo torero. Y porque a mí lo que me pasó con este libro y lo que me pasa con Lemebel es que me parece como de una belleza increíble. O sea, todo lo que escribe, todos los adjetivos que elige, las palabras, nada está de casualidad, ¿viste? Es como una cosa que vas leyendo y no puedes parar de, no sé, de sentir. Y bueno, entonces me la quiero jugar con este sentimiento que tengo, hacer así, que ustedes me digan, pará, y voy a leer una parte. ¿Les parece? Me Dale. parece. Dale. Bien, ¿quién me dice basta? Yo te digo, digo. yo te digo, Dale. Ah, bueno, el chat te dice. basta. Bien. Porque si al menos nos hubieran hecho, perdón, me tocó la parte del dictador. Leo igual. Sí, Porque si al menos nos hubieran hecho pasar al hall del aeropuerto, siquiera una disculpa, una noche por lo menos en Ciudad del Cabo, para ponerme la túnica persa y pasar por turista, y poder salir a comprar un engañito, una cosa poca, un par de colmillos de elefante para la sala, un piel de tigre para que te caliente las patas en el escritorio cuando te aprendes los discursos que te hacen los secretarios, en esa pieza tan helada, tan llena de fierros y sables y pistolas y cachurreos militares que tú cuidas como si fueran flores. Si al menos nos hubieran hecho llegar unos regalos con su edecán, ese africano roto, y tú mandándole armas, apoyándolo con tus ideas para doblegar a los negros revoltosos, tú, tan tonto, auspiciando intercambios culturales de puras mugres que traían de Sudáfrica. Esa es la mujer del Sí, dictador. esa es Lucía. A él se le criticó mucho tiempo porque humanizó la figura de Lucía Iriart, que es la esposa del dictador. Pero en realidad lo que él hace es, o sea, es sí, humanizar, no disculpar, pero humanizar y también un poco humana. ridiculizar su postura, su posición, como
como volverlo un poco caricatura. Sí, Humanizar en el sentido de con lo bueno y lo malo, digo, ¿no? Porque tal vez, me imagino también un dictador como Pinochet que en algún momento se pensó que era súper poderoso, como humanizar también, ¿no? Como, Sí, es rarísimo verlo como él lo plantea, tipo, claro, de repente Sí. en su intimidad, con su claro, mujer, con sus pensamientos, como que lo pone en un lugar con vulnerable, sus incluso como anécdotas si de lo la invadiera. infancia, con sus anécdotas de la infancia, cuando cuenta lo de los ay, sí, cumpleaños y todo eso. Esas Sí. bueno, esas cosas que él recita, que él cuenta, se te clavan y no te las olvidas. Son Y imágenes que además no que te las olvidas. en esa época, cuando él hizo esta novela, Pinochet había sido encarcelado en Inglaterra. Inglaterra, no sé si se acuerdan de eso, cuando él se va a hacer una cirugía a Inglaterra, y voy a buscar acá si puedo, y el juez Garzón de España lo encarcela. Entonces creo que parte de, como de la memoria colectiva que veía un tipo súper idealizado desde la mala manera, o sea, en el fondo como veían a Pinochet como alguien intocable, pasa esto, que lo enjuician, al final, bueno, todo se atrapa porque las leyes de Chile no permitieron enjuiciarla, pero sí el tipo estuvo preso. Y creo que fue una de las como batallas o de las grandes alegrías que tuvo el pueblo antes de que él muriera, que fue la otra alegría. Y esta novela vino como en consonancia con eso. De hecho, de ahí sale el diario de Clinic, porque la de Clinic era el lugar donde él estaba, así se llamaba, y salió un diario que sería como el Barcelona de acá, que en Chile se llamaba The Clinic, y Pedro escribía en el The Clinic frecuentemente. Entonces ahí quedó como cronista del The Clinic. Bien. Bueno, para ya ir redondeando, cerrando, quizá podemos, eh, dos cosas podemos hacer, se me ocurría. Hablar de lo que es la marginalidad, lo que implica la marginalidad, si lo podemos resumir, igual ya estuvimos comentando bastante, en la obra de Pedro y en su ser artista, y al mismo tiempo ir introduciendo el video la canción que les dejamos hacia el final, que es el manifiesto, que fue tan famoso también de él. Uh-huh. No sé si alguien quiere. Sí, a mí lo que me parece de Pedro es que habla de las personas como únicas, ¿no? Pensando en esto, en esta diferencia, como de lo que hace más en los militares no sé, y las mujeres de no sé quiénes que hacen los bordados, como que tienen la plata, y estos personajes únicos, ¿no? Como que él habla de las diferencias desde su diferencia y permite que todos seamos diferentes. Eso para mí es, no sé, es como gracias, es lo único que se me ocurre. Sí, sí, es verdad, construye individualidades, ¿no? Sí, Construye mundos de las personas, por eso también sus crónicas parecen cuentos, porque hace de las personas estos personajes con sus rituales, como que de repente cada loca tiene su ritual de embellecimiento, su ritual cotidiano, y de repente es la magia, tipo, la magia de cada sí, uno, o sea, se mete de una manera en como en esa vibra de cada personaje y de cada persona que está en sus textos, que nada, es muy loco, de repente uno tiene una relación muy íntima con eso que está leyendo. sí. Vuelve importante lo singular de cada uno, es muy bueno. Y con respecto al manifiesto que vamos a escuchar hacia el final Sí, de este encuentro, recordar, ¿no?, que fue leído en una asamblea, en una reunión, una jornada del Partido Comunista Chileno, y que él se plantó ahí y habló por su diferencia, ¿no? después de haber sido ninguneado, sí, que si bien pertenecía al partido, siempre estaba como en un segundo plano, en un segundo nivel, así que en respuesta a esa marginación que vivió dentro del partido, es que se va después, pero previo a irse, obviamente se fue a su estilo, haciendo el manifiesto. Y la música es de Violeta Parra,
que también es una cantautora chilena, que también es un mundo en sí misma, que tiene un montón de historia, que tratamos de unir, de mezclar acá. Sí, y una cosa cortita que acabo de pensar también para agregar antes de terminar, esta cosa de cómo siempre nos han dicho, y él también lo trae todo el tiempo a colación, ¿no? De que la política tiene que estar separada de la emocionalidad, como que uno para estar en la política tiene que ser frío, tiene que tener, digo frío en género masculino a En género propósito, masculino. ¿no? Tiene que tener argumentos y que la emocionalidad va por otro lado y que si se mezcla perdés, como que en el terreno de la política, de la militancia perdés, ¿no? ¿Cuántas veces nos habrán dicho eso? Y creo que Pedro viene como contra esto con todo, como demostrando la mezcla feroz que puede haber entre la política y la pasión y la emoción y el arte, y me parece que la viva prueba de eso es lo que él hizo y lo que sigue como haciendo cada vez que se reproduce su arte en todos lados. Sí. Bueno, con esa reflexión quizás ya podemos ir cerrando. Ir cerrando e invitando para el próximo. Invitando, yo diría, para el próximo, y también invitando a los que no vieron todavía el primer episodio, también revisitarlo. Donde hablamos de... Y el próximo, chachán, chachán. Nos vamos a México, estuvimos en Argentina con Salvadora, primer capítulo, segundo capítulo Pedro Lemebel de Chile, tercer capítulo Chabela Vargas y Karina Vergara, de México. La dejamos ahí, Bueno. no explicamos quiénes son cada una, algunos sabrán, otros no, pero La próxima. Ya andaremos. contaremos. Bueno, Ajá. chiquis, les mando un abrazo enorme. Besito. Un Beso. placer. Gracias a todos Como siempre. y a todas por escucharnos. Una alegría. Y nos vemos la Hablar. La próxima vez. Adiós. Chau. Adiós. Que he sacado con la luna, ay, ay, ay. Que los dos miramos juntos, ay, ay, ay. Que he sacado con los nombres, ay, ay, ay. Estampados en el muro, ay, ay, ay. Cómo cambia el calendario, ay, ay, ay. Cambia todo en este mundo, ay, ay, ay. Ay, 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 ay. No soy un marica disfrazado de poeta, no necesito disfraz. Aquí está mi cara, hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo, por malas costumbres, por mala suerte. ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarnos bordar de pájaros las banderas de la patria libre? El fusil se lo dejo a usted, que tiene la sangre fría. Y no es miedo. El miedo se me fue pasando de atajar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve. Yo no voy a cambiar por el marxismo que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar. Soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos a otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York, los maricas se besan en la calle. Pero esa parte se la dejo a usted, que tanto le interesa que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje, y no es por mí. Yo estoy viejo y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota, y yo quiero que vuelen, compañero, que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar.
mi madre.